Hola niños, espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a seguir trabajando en la unidad que empezamos hace un par de semanas y vamos a trabajar con el siguiente tema. Nosotros estamos viendo la exploración y la expansión europea, ¿cierto? La clase pasada definieron ustedes qué era este término. Hoy día vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué elementos favorecieron la exploración ultramarina europea? Bueno, una de las principales causas, tuvo muchas causas esto, o muchos elementos que llevaron a esta expansión ultramarina, fue la búsqueda de nuevas rutas comerciales. Fíjense ustedes que Europa, que está aquí marcado con rosado, tenía un fuerte comercio con el oriente, ya a través de una ruta que era llamada la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque se traían una serie de especies que eran muy apetecidas por los europeos durante este periodo. Entre ellas, la seda, que era una tela que por su calidad la ocupaban, ¿cierto?, las personas que tenían más alto rango. Entonces era muy apetecido especialmente por los comerciantes. Y además traían otro tipo de elementos que eran muy valiosos, que eran las especias. El comino, la sal, por ejemplo, que era muy valioso porque en los tiempos antiguos que estamos viendo nosotros, donde se produjeron estos viajes de exploración y de expansión europea, no habían refrigeradores como tenemos nosotros en la actualidad. Entonces, una forma de mantener los alimentos, especialmente la carne, era la sal. Bueno, y esta ruta era constante hasta que un día vinieron unos señores que eran los turcos otomanos, que tomaron control de este lugar, específicamente de una ciudad que está ubicada aquí en este lugar, donde está marcadito ahí con rojo, que se llama o se llamaba Constantinopla. ¿Ya? Esta ciudad de Constantinopla era muy importante porque permitía conectar Europa con la ruta de la seda. Entonces, cuando los turcos otomanos tomaron el control de este sector, los europeos tuvieron que empezar a buscar nuevas rutas para llegar a este sector. Entonces, una de las cosas que ayudó a que se empezaran a hacer estos viajes de exploración fue buscar nuevas rutas comerciales porque se tomó aquí Constantinopla. Otro elemento importante es que los hombres de esta época que estamos estudiando tenían unas corrientes de pensamiento que eran el Renacimiento y el humanismo. Ya Renacimiento, renacieron las culturas antiguas, las culturas clásicas que nosotros también estudiamos en tercero básico, que eran los griegos y los romanos. Entonces rescataron todos esos conocimientos que tenían las personas y además tenían el humanismo, es decir, creían que el ser humano era capaz de hacer todo lo que se propusiera porque estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Aquí tenemos una imagen que representa este humanismo. Esta creación de aquí, o esta ilustración, fue hecha por Leonardo da Vinci, que es un hombre que representa el humanismo y el renacimiento. ¿Ya? Y aquí se nota que el hombre es el centro de todo, buscando siempre la perfección y desarrollar todos los talentos que tenía. Y gracias a esto fue que se lograron hacer una serie de inventos que vamos a ver más adelante que también favorecieron estos viajes de exploración. Otro elemento fue que empezaron a crecer las ciudades que habían en aquel tiempo. Aquí hay una ilustración de cómo era la ciudad de Florencia en este tiempo, que era una de las ciudades más importantes. Florencia se ubica aquí, en la península itálica. ¿Se acuerdan que tenía forma de una bota?
aquí está Florencia. Entonces era una ciudad muy importante porque se dedicaba al comercio. Entonces, como ganaba mucho o tenía muchas ganancias, empezaron a crecer, ¿ya? Y empezaron a tener muchos habitantes. Entonces, había mucho más eh, riqueza, muchas más cosas como para gastar y eso lo hizo crecer el comercio también. Entonces, eso fue una de las causas también. Y esta es una fotografía de cómo es Florencia en la actualidad. Y por último, otro de los factores que fue muy importante para poder contar y realizar estos viajes de exploración fueron los adelantos técnicos. Los adelantos técnicos que se hicieron también gracias a esta nueva mentalidad que teníamos que era el humanismo. Tenemos aquí los portulanos, que los portulanos eran los mapas que se hacían en aquel tiempo. No tenían satélite, no habían dron, nada de eso que nos ayuda en la actualidad para poder hacer un mapa, sino que ellos lo veían a partir de lo que ellos conocían, dibujaban y hacían estos portulanos o mapas. También tenemos otro instrumento que utilizaban que era el cuadrante, que servía para ver la latitud en la que estaban. Latitud, acuérdense que tan al norte o tan al sur estaban, de acuerdo a la posición que tenían los astros en el cielo. También estaba el astrolabio, que tenía una función parecida al cuadrante, ¿ya? Y también servía para ubicarse en el espacio. Tenemos también la brújula, que la brújula fue un invento chino, pero los europeos lo llevaron hasta sus tierras y le hicieron algunas eh, modificaciones, ¿ya? Pero fue un invento que sirvió mucho para poder realizar estos viajes de exploración. Y tenemos estos barcos que son carabelas, que las carabelas son estas embarcaciones hechas de madera que tenían mucho más espacio para poder transportar mercancías y además se impulsaban con la fuerza del viento a través de estas velas. Estas son las velas que se impulsaban con el viento. Entonces se hacían un poco más rápido estos viajes. Ahora ya conocemos cuáles son los elementos que favorecieron la expansión europea. Y resumiendo serían los siguientes. La toma de la ciudad de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. Eso hizo que tuviesen los europeos la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales hasta el oriente. India, China, de donde traían las especias, traían la seda, la porcelana, entre otras cosas. También el crecimiento de las ciudades. Ya fueron teniendo más habitantes, fueron teniendo más recursos y eso hizo que necesitaran activar mucho más su comercio. La mentalidad humanista que ponía al hombre como protagonista de todo, que rescataba los conocimientos de los griegos y los romanos y gracias a eso es que pudieron empezar a investigar y crear también nuevos adelantos técnicos. ¿Ya? Entonces, esos son los elementos que permitieron la expansión europea.